El contrato de bienes con el Estado en situación de emergencia es cuando una entidad pública o Estado realiza una contratación directa con una empresa que es el proveedor de bienes que se requiere a efecto de garantizar la adquisición de los bienes sin el procedimiento de selección. Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanelas de Torres, lo define a la adquisición, que es la acción y efecto de adquirir, el acto por el cual se hace uno dueño de alguna cosa y también la misma cosa adquirida. A los bienes lo define aquellas cosas de que los hombres se sirven y con las cuales se ayudan. Todos los objetos que por útiles y apropiables sirvan para satisfacer las necesidades humanas. En la ley número 3225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo número 082-2019-EF, en su artículo 27 se establece a las contrataciones directas. Numeral 27.1. Excepcionalmente, las entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos. Letra B. Ante una situación de emergencia sanitaria declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud y en el Decreto Supremo número 350-2015-EF, en su artículo 85, numeral 2, situación de emergencia. De la propia norma se desprende el término emergencia sanitaria. Para el diccionario de la Real Academia Española lo define situación de peligro o de desastre que requiere una acción inmediata. Urgencia, situación que se encuentra fuera de control debido a que el suceso produce daño o destrucción, por lo que se requiere tomar acciones inmediatas. El acontecimiento tiene que ser cierto, actual, inminente, acreditado y demostrado que está afectando a las actividades o a la función de la entidad pública o Estado. Ejemplo 1. Emergencia sanitaria, el COVID-19. Ejemplo 2. Desastres naturales, terremotos, sismos, huracanes y tsunamis. La contratación directa entre la entidad pública o Estado y la empresa proveedora de bienes se ejecuta sin procedimiento de selección, sin pasar una licitación, como si se estuviera comprando directamente en una tienda en la web o por medio telefónico entre la entidad pública contratista y la empresa proveedora de los bienes o cosas que se requiere para su adquisición para una situación de emergencia que es de utilidad para satisfacer necesidades humanas o funcionamiento de la entidad pública o Estado. Es un contrato de compra-venta porque el objeto es que la empresa proveedora entrega bienes o cosas determinados por la entidad pública a cambio de un pago en dinero de un precio cierto. En el supuesto de contratación directa entre la empresa proveedora y la entidad pública para la adquisición de bienes o cosas por una situación de emergencia declarada por el titular del ministerio de la entidad pública, el acontecimiento tiene que ser cierto, actual, inminente, acreditado y demostrado que se encuentra afectada la entidad pública o Estado. Así, la entidad o Estado está habilitada para ejecutar la contratación directa sobre los bienes o cosas con la empresa proveedora. En el supuesto que en la contratación directa se observa que en el requerimiento de la entidad o Estado contratista de los bienes o cosas adquiridos no son imprescindibles para la situación de emergencia o el precio es superior o sobrevalorado a su cotización en el mercado nacional o extranjero, o la calidad de los bienes o cosas tienen defectos o no están en buenas condiciones, o los bienes o cosas que recibe el funcionario
o servidor, una parte está en buenas condiciones y la otra parte está en malas condiciones para su uso, consumo y utilidad. El funcionario o servidor recibe coimas o dádivas para obtener un beneficio directo o indirecto, o que se beneficie un tercero es porque quizás exista un control corruptible. Es probable que exista actos o modalidades de corrupción. En el caso que la entidad pública adquiere bienes o cosas, es necesario y prescindible que exista una cotización de precios en el mercado nacional o extranjero con indicador normal aceptable, que exista transparencia en la adquisición de los bienes o cosas, que sea de buena calidad y de buenas condiciones, se dé cumplimiento a las normas legales y se encuentre justificado en un informe técnico legal, informe con la opinión favorable de acuerdo a ley, por la Contraloría General de la República, informe con opinión favorable del OCE, órgano Supervisión Contratación del Estado, y un control incorruptible de las autoridades competentes del consumo, uso, utilidad de los bienes o cosas adquiridas. De ahí que se podría garantizar que se está combatiendo a la corrupción. El contrato de bienes con el Estado en situación de desabastecimiento. De conformidad con el artículo 27 de la ley número 3225, Ley de Contrataciones del Estado, contrataciones directas, numeral 27.1, excepcionalmente en el supuesto letra C, ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada que afecte o impida a la entidad a cumplir con sus actividades u operaciones y de conformidad con el Decreto Supremo número 350/2015/EF, en su artículo 85, numeral 3, situación de desabastecimiento. De las normas se desprende el término desabastecimiento. Para el diccionario de la Real Academia Española lo define: falta de determinados productos en un establecimiento comercial o en una población. Situación de desabastecimiento debe ser cierto, actual, inminente, demostrado y confirmado que la entidad o Estado se encuentra impedida o imposibilitada a cumplir con sus actividades u operaciones o funciones. Así, la entidad pública o Estado está habilitada para ejecutar la contratación directa de los bienes o cosas o productos con la empresa proveedora. Ejemplo 1. El paro de transporte aéreo y terrestre. Ejemplo 2. Desabastecimiento de productos sanitarios para enfermedad bacteriana o virus que salvan vidas. Ejemplo 3. Desastres naturales. Cuando la entidad pública o Estado toma conocimiento de la situación de desabastecimiento en un determinado lugar geográfico del territorio nacional, es donde se encuentra facultada la entidad pública de ejecutar la contratación directa con la empresa proveedora para adquirir los bienes que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de las actividades o funciones de la entidad pública o satisfacer necesidades urgentes para la población por un determinado tiempo hasta superar la situación de desabastecimiento. En el caso que no exista necesidad urgente de adquirir bienes o productos y que estos no son imprescindibles para atender al requerimiento de inmediato de una situación de desabastecimiento, o no es necesario al haberse superado la situación de desabastecimiento, o se observa acaparamiento y especulación en los bienes de primera necesidad con el propósito de alterar o incrementar el precio, provocando escasez de los bienes con el fin de obtener un beneficio o ganancia indebida o alguna irregularidad con la contratación directa, es probable que exista actos de modalidades de corrupción. En el supuesto que se produzca el desabastecimiento
de los bienes por cualquier situación en la entidad pública o un lugar geográfico del territorio nacional, ya sea por negligencia, dolo, culpa inexcusable de un funcionario o servidor, o por omisión de funciones, o se ponga en práctica el cohecho con el fin de obtener un beneficio de manera directa o indirecta, incumpliendo o desviando normas legales, es probable que exista actos o modalidades de corrupción. En el supuesto que la adquisición de los bienes garantiza el cumplimiento de las funciones propias de la entidad pública contratista o en una situación que es de utilidad para satisfacer necesidades humanas en un determinado lugar geográfico del Estado, dicha situación de desabastecimiento tiene que ser declarada en mérito a un decreto supremo emitido por el Ejecutivo, donde se expresen los bienes de primera necesidad para su adquisición, el lugar donde se entregará los bienes adquiridos, respetando la transparencia, el cumplimiento de normas legales, control eficiente o control incorruptible de las autoridades competentes. Dicha adquisición de los bienes por cualquier situación deberá estar justificado en un informe técnico legal, informe con opinión favorable de conformidad con la ley por la Contraloría General de la República y el informe con opinión favorable de la OCE, Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado. De ahí que se podría asegurar que se está combatiendo a la corrupción. El contrato de bienes con el Estado de carácter secreto. De conformidad con el artículo 27 de la Ley número 3225, Ley de Contrataciones del Estado, Contrataciones Directas, numeral 27.1, excepcionalmente en el supuesto letra D, cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República y de conformidad con el Decreto Supremo número 350-2015-EF en su artículo 85, numeral 4, contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno. De lo establecido en las normas se desprende el término secreto. Para el diccionario de la Real Academia Española lo define: negocio muy reservado, que no puede revelar un funcionario público sin incurrir en delito, oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás. Se comprende que es la contratación directa para la adquisición de los bienes o servicios que es objeto del contrato, que realiza las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú o el Servicio del Sistema Nacional de Inteligencia, con una empresa proveedora, teniendo esta contratación de carácter secreto. Por razones de orden interno, que es para combatir o defender o neutralizar el accionar en una guerra no convencional, en la guerra de guerrillas, la guerra civil, los conflictos sociales, ataques suicidas, etc., que se origina dentro de una nación por razones de orden externo, que es para combatir o defenderse o neutralizar un ataque o conflicto o guerra convencional, biológica, química, atómica, psicológica, etc., que es originado por un país extranjero. El propósito es que la entidad pública cumpla sus actividades, funciones, operaciones para garantizar la seguridad de la nación, salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, la defensa contra la amenaza o la seguridad interna o externa dentro de todo el territorio y mantener la paz en la nación. Ejemplo,
la compra de satélite, armas, submarinos, buque de guerra, portaaviones, aviones de última generación, aparatos o equipos de comunicación de última generación, etc. La exoneración establecida en la norma procederá siempre que el objeto de la contratación directa se encuentre comprendido en el carácter de secreto, que debe ser aprobada en mérito a un decreto supremo y refrendado por el presidente del Consejo de Ministros. En el caso que la contratación para la adquisición de bienes de carácter secreto por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Sistema Nacional de Inteligencia, que no deban conocer los demás ciudadanos, debido a que se pone en peligro la seguridad de las personas y la seguridad de la nación, esta situación tiene que ser cierta, actual, real, inminente, que existe una amenaza o peligro que si no se adquiere los bienes de inmediato para combatir esta situación de guerra convencional o guerra no convencional, es probable que cause algún daño al Estado, debido a que la entidad pública contratista no podría cumplir sus funciones, actividades, operaciones. De ahí que se encuentra habilitada su procedencia. Si ocurriera todo lo contrario en la contratación directa en adquisición de los bienes con carácter secreto, que no se encuentra justificado o no es necesario o se adquirió por deseo o se desvió a las normas legales para la adquisición de los bienes o no se cumplió las normas legales o el funcionario adquirió los bienes irregularmente, que podría ser por cohecho u otros delitos, y con la intervención de un funcionario del Estado, o que no exista el informe técnico legal de la adquisición de los bienes con carácter de secreto, o no existe el informe con opinión favorable de conformidad con la ley por la Contraloría General de la República, o no exista control incorruptible de las autoridades competentes, o no existe el informe con opinión favorable de la OCE, Organismo Supervisión Contratación del Estado, así es probable que exista actos o modalidades de corrupción. El contrato de bienes y servicios con el Estado, proveedor único o exclusivo. De conformidad con el artículo 27 de la Ley número 3225, Ley de Contrataciones del Estado. Contrataciones directas, numeral 27.1, excepcionalmente en el supuesto letra E, cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos, y de conformidad con el Decreto Supremo número 350-2015-EF, en su artículo 85, numeral 5, proveedor único. En este supuesto, la verificación de que los bienes, servicios en general y consultorías solo pueden obtenerse de un determinado proveedor debe realizarse en el mercado peruano. En su artículo 87, las actuaciones preparatorias y contratos que se celebran como consecuencia de las contrataciones directas deben cumplir con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidos en la ley y en el reglamento. El cumplimiento de los requisitos previstos para las contrataciones directas en la ley y el presente reglamento es responsabilidad del titular de la entidad y de los funcionarios que intervengan en la decisión y ejecución. De la norma se desprende el término exclusivo. Para Guillermo Cabanela de Torres, lo define a lo exclusivo causa de exclusión, repulsa, para rechazar a quien aspira a un empleo, puesto o cargo, privilegio de que gozan personas individuales o colectivas para hacer lo prohibido a la generalidad o para excusarse de lo exigido a los demás, facultad reservada a un representante, comisionista o razón social para vender un producto en una ciudad, territorio o nación. Monopolio. Para el Diccionario Real de la Lengua Española lo define exclusivo, que excluye o tiene fuerza y virtud para excluir, único,
solo, excluyendo a cualquier otro. Ejemplo, empresa que tiene una marca a nivel nacional e internacional que abarca a otros bienes o productos que negocia compra-venta con la entidad pública o Estado. Empresa única o exclusiva que presta servicios para la entidad pública. La entidad contratista para la adquisición de los bienes o prestación de servicios o consultorías de una empresa proveedora única o exclusiva debe existir un previo, que es un estudio de mercado nacional para verificar y comprobar que solamente existe un único proveedor autorizado legalmente para negociar dichos bienes o prestar servicios o consultorías que pueden satisfacer el requerimiento de la entidad pública o Estado, que el proveedor único tiene los derechos exclusivos de los bienes o servicios o consultorías, que se determina por la propiedad intelectual, marca, patente, diseño, etc., que se encuentra justificada por una norma legal y que se ajusta al objeto de la contratación, se cumple las disposiciones legales. Por lo tanto, la entidad contratista se encuentra habilitada para ejecutar la contratación directa con la empresa proveedora única o exclusiva. En el caso de monopolio es cuando se autoriza a una única empresa para fabricar, negociar, comercializar un determinado bien o prestar un determinado servicio o consultorías que podían ser adquiridos por una entidad pública contratista, mediando un pacto o una situación de irregularidad donde no se pueda optar sustituir los bienes o servicios o consultorías debido a que no existe competencia en el mercado nacional. En el supuesto que existe otra empresa que sí puede proveer los bienes o la prestación del servicio o consultoría requerido, pero la entidad contratista tiene una empresa que es subprivilegiada para adquirir los bienes o servicios o consultorías, y si la práctica del monopolio se encuentra regulada en una norma legal que concede el Estado a favor de una empresa o individuo de manera exclusiva para negociar, prestar servicio o consultorías con el Estado o entidad, así sería una situación de preeminencia o privilegio legal. La empresa única exclusiva es la que se beneficia del negocio de los bienes o las prestaciones de servicio o consultorías. Sin embargo, se podría ocasionar un desmedro económico en perjuicio del patrimonio del Estado, porque no existe la competencia. Se le otorga poder a la empresa única o exclusiva, que podría incrementar o aumentar el precio al negociar el bien o incrementar o aumentar el pago por las prestaciones del servicio o por las consultorías, generando un desmedro económico en la entidad pública o Estado. De ahí que se presume actos o modalidades de corrupción. Por otro lado, si existe cotización de precios, pluralidad de empresas, oferentes o postores, calidad, idoneidad, transparencia, observancia de la competencia, cotización de precios en el mercado nacional, si existe norma legal antimonopolio, de ahí que se podría conjeturar que se está combatiendo a la corrupción.